Buenos días, en nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Reciclaje en Chile, lo que sabemos y lo que no, organizada por el Departamento de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una serie de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa que también está presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar por segundo año consecutivo el mes de la ciencia. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Reciclaje en Chile, lo que sabemos y lo que no, que será realizada por el doctor Nicolás Valenzuela Lely, arquitecto y magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Valenzuela posee una maestría en estudios del desarrollo y un doctorado en economía territorial por la Universidad de Cambridge. Su investigación se centra en la relación entre desigualdades e infraestructura de servicios básicos, con especial énfasis en residuos, transporte y telecomunicaciones. Es el autor que más artículos científicos ha publicado a la fecha sobre reciclaje en Chile. Además de su labor como académico del Departamento de Arquitectura de la USM, es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Dentro de su experiencia profesional fuera de la academia, destaca su rol de director de planificación en la Municipalidad de Providencia al minuto de implementarse su sistema de puntos de reciclaje en el año 2013. Estimado doctor Valenzuela, por favor, adelante. Muy buenos días. Buenos días, Claudia, y muchas gracias por la posibilidad a la universidad de poder estar acá presente en este mes de la ciencia. Yo soy un feliz recién llegado hace algunos meses a la Santa María, así que también feliz de poder ir compartiendo el trabajo que uno hace sobre algunos temas, en este caso el reciclaje, que entiendo que crecientemente también ha despertado interés. Así que voy a tratar de demorarme unos 35 minutos. Si eso está bien, Claudia, ese tiempo. Sí, está perfecto. ¿Sí? Vale. Antes que comience, profesor, perdone, ¿sí? Comentarle también a la gente que nos está viendo que puede enviar sus consultas a través de las transmisiones de Facebook del campus de Santiago, de la universidad, ¿cierto? Y del Departamento de Arquitectura. Perfecto. Y también saludo a la gente que veo conectada por el Zoom. Así que voy a compartir mi pantalla. Se ve la presentación, ¿verdad? Parece que sí. Ya. Sí, sí se ve, profesor. Vale. Entonces, bueno, el título que le pusimos a la charla es Reciclaje en Chile, lo que sabemos y lo que no. Entonces voy a partir dando un poquito de contexto y comentar el estado de la investigación científica sobre el reciclaje en nuestro país. Y también me voy a enfocar finalmente en lo que ha sido mi propio trabajo y en gran parte de ese trabajo también una labor de investigación que se ha desarrollado con otras investigadoras e investigadores de distintas universidades, y en particular el trabajo que estamos realizando con la doctora Andrea Espinosa y también el doctor Oscar Vázquez del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Y que estoy muy contento de trabajar con ellos y les voy a explicar un poco por qué. Bueno, primero hablemos del contexto del reciclaje en Chile para plantear algunas cosas muy a modo de resumen. Explicarles de que en nuestro país la basura no peligrosa que producimos, es decir, no aquellos temas que tienen que ver con algún tipo de disposición o tratamiento especial por temas químicos, o hasta incluso, qué sé yo, los desechos radiactivos, ese tipo de cosas, digamos, eso queda fuera de esta conversación que vamos a tener hoy día. Se compone de un tercio que corresponde a la basura que generamos en los hogares, y también, bueno, en las calles, es decir, lo que se conoce como basura municipal, podría decirse, que tiene que hacerse cargo cada municipio en nuestro país de la recolección, el transporte y la disposición final, ya sea que lo hagan por su cuenta o que generen algún tipo de subcontratación para poder hacerlo. Y 2/3 que corresponde a
la industria y el gran comercio, que en este caso nuestra regulación le exige que se hagan cargo de sus propios residuos. Algo súper importante para lo que les voy a comentar y que sin lugar a dudas ha sido un avance muy grande en nuestro país, es que se cuenta con datos desde el año 2014 en lo que se llama el registro de emisiones y transferencias de contaminantes de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Esta es una base de datos que se ha ido implementando de a poco, por ejemplo, a quienes investigamos sobre todo lo que ocurre en los municipios. Por ejemplo, el primer año de implementación de esta base de datos, el 2014, los datos al principio estaban un poco incompletos, pero con el tiempo se ha ido mejorando, por lo menos hasta el 2019, donde volvimos a tener algunas dificultades, pero hay una serie de datos, digamos, que corresponden a la segunda mitad del 2010, de la década del 2010, la década que pasó, donde en realidad contamos con un detalle de datos de estos dos tipos de residuos no peligrosos que es muy importante, porque es de donde tenemos datos de dónde se originaron y a dónde se fueron, aunque a veces con algunos problemas, como les decía. También el año 2016, algo súper importante, y a quienes estén más interesados en lo que es el reciclaje en Chile, probablemente están muy al tanto, han escuchado de la famosa ley REP, que es la Ley de Responsabilidad Extendida y del Productor y Fomento del Reciclaje, que se aprobó en nuestro país el año 2016 y que a lo largo de los años siguientes ha ido siendo acompañada de la serie de reglamentos y metas que tenían que ser decretadas a nivel del Ejecutivo, últimas metas de las cuales tuvimos noticia el año pasado, el 2020, que correspondió fundamentalmente a las metas de recuperación de los residuos que los productores de alguna manera introducen a nuestro sistema, que entran a circulación en el fondo en el país. Y la idea de la responsabilidad extendida en el productor es una de las líneas de política pública más importantes que se han ido implementando alrededor del mundo y que tiene que ver con poder hacer una trazabilidad y cobrarle la responsabilidad a los emisores a nivel de la producción de manufactura, en el fondo qué es lo que se recupera en la cadena en general. Y se incorporan ahí también, aparte de las metas, la figura también de los gestores, que son en el fondo las entidades que se incorporan en este sistema y que finalmente, en conjunto con las empresas que tienen que hacerse cargo de sus cuotas de residuos, son quienes empiezan a ser parte de esta trazabilidad y este tratamiento y ojalá valorización, por supuesto, de los residuos que se generan. Digo, y voy a comentarlo un poco después, es una de las líneas de política pública, porque hay otras líneas que en Chile no hemos seguido. Yo mencionaría dos que son las más importantes y que han sido muy exitosas, por ejemplo, en la Unión Europea. La primera tiene que ver con la obligatoriedad de generar algún tipo de valorización o de reciclaje de nuestros residuos, por ejemplo, en los municipios. En este minuto en Chile es opcional, no se ha implementado la idea de que necesariamente parte de la descripción del servicio de gestión de residuos a nivel municipal tenga que incorporar, por ejemplo, reciclaje. Y también otra política que ha sido muy exitosa también en la Unión Europea, pero también en otros lugares, tiene que ver algo que en inglés se llama el landfill tax, pero es como la idea de un impuesto al vertedero. No sé si llamarle impuesto sería lo más correcto en el caso chileno, pero es básicamente generar algún tipo de incentivo que está asociado a aumentar el costo de llevar toneladas o volumen, o como sea que lo medimos, pero de llevar basura a un relleno sanitario, que es en el fondo disponer sin valorización de esos residuos. Entonces, esas dos líneas de política pública no las hemos seguido, ¿ya? Pero sí se ha ido implementando de a poco, un poco lento a mi juicio, la ley REP. Hay algunos estudios que recientemente también han aportado bastante, diría yo, particularmente en el caso municipal y en el caso también de la presencia de los recicladores de base. Hay un informe que generó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con datos hasta el 2019 y que se publicó el año pasado. Es un informe también bien interesante. Por ahí en el sitio de la CEPAL pueden encontrar un PDF. Ahí yo diría, de todas maneras,
algo que al debe a veces, a diferencia de lo bueno que tiene el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, que es que está disponibilizando datos para, por ejemplo, tomadores de decisión, ¿por qué no emprendedores y empresas también? Pero también para la comunidad de investigadoras e investigadores. En el caso del informe de la CEPAL, lamentablemente yo diría que le ha faltado un poco poner más a disposición de la comunidad que investiga o de la comunidad en general los datos, ¿no? Para poder no solamente analizar un poco como los gráficos o las tablas o las cosas que se concluyen en el informe. Los datos serían bien interesantes poder tenerlos más a disposición. Esto lo digo porque hemos solicitado con algunos colegas los datos al Ministerio de Medio Ambiente y nos han dicho que ellos no lo tienen, así que asumimos que vamos a tener que recurrir a la CEPAL para eso. Y finalmente también han habido, a lo largo de los últimos, yo diría, 25 años, variados informes de parte del Ministerio de Medio Ambiente, o a nivel de subsecretarías, o incluso Ceremi en distintas regiones, y también de algunos gobiernos regionales, de, por ejemplo, informes de caracterización de los residuos, de algunos, digamos, delinear algunas alternativas para las estrategias de residuos, pero yo diría que es bien notable en el caso, por ejemplo, de la metropolitana, que es donde yo más he concentrado mi investigación, y donde estamos acá en el campus San Joaquín de la Universidad Federico Santa María también trabajando, por supuesto. Los informes más recientes, de hecho, a veces plantean datos de, por ejemplo, en cuál es la tasa de recolección diferenciada, que es lo que a veces se conoce como la tasa de reciclaje. Voy a explicar un poquito más el detalle de eso. A veces se ha hablado de 10, 14%, pero en realidad es bien poco creíble, no se conoce muy bien de dónde se sacaron esas estimaciones. De hecho, en algunos de los informes, y recuerdo uno por ahí de en torno al año 2009, si no me equivoco, que elaboró a nivel de una consultoría en la Universidad Católica de Valparaíso, se planteaba de hecho una crítica a las cifras que ya existían, de que de hecho no se había podido trazar de dónde provenían las afirmaciones que se hacían en informes anteriores del mismo gobierno regional metropolitano de Santiago. Entonces, bueno, por lo menos desde el 2014, yo diría desde el 2015 en adelante, hemos empezado a contar con un poquito más de calidad de datos. En el caso de mi investigación, en realidad, yo me enfocaba en levantar mis propios datos a través de la ley de transparencia y preguntando a cada municipio, porque me he concentrado hasta ahora en los residuos más municipales. Pero este es como un poco el contexto en el que estamos, y les voy a ir contando entonces cuál es el panorama. Primero, me gustaría entregar un contexto de la investigación, ¿ya? Esto es el resultado de una búsqueda bien sencilla en Scopus sobre los términos de reciclaje y Chile, digamos, una búsqueda bastante básica en el título abstract y en las palabras clave, descartando una serie de estudios que ocupan la palabra reciclaje, pero porque desde temas de volcanología hasta temas de suelo marino, digamos que el término reciclaje se ocupa para otras cosas, no para lo que estamos ocupando acá, pero habiendo descartado eso, contamos con un registro desde el año 2000 de trabajos sobre la materia. En total son unos 30 trabajos, y aquí ustedes pueden ver en el fondo por año cómo ha ido evolucionando la curva. No es muy intensa la investigación, pero yo diría que podríamos alegrarnos un poco de que en el último tramo vemos una cierta tendencia después de una caída del 2020 a un crecimiento en las publicaciones, que ojalá que se mantenga. Yo, por lo que he visto en la comunidad de investigadoras e investigadores en los temas, me parece que es muy probable que vayamos contando cada vez más con más investigación, además validada por pares, y en general publicada también en revistas científicas de mucho impacto a nivel mundial. Esto me da un poco de vergüenza mostrarlo, pero también para ponerle un poco el contexto. Yo en realidad llevo apenas unos 5 años investigando en temas de reciclaje, y estos somos como los autores que más hemos publicado, digamos. En este caso yo ya con ese tiempo, digamos, en esos cinco periodos he participado en 5 años, he participado en 5 artículos, y ya me toca estar en este minuto como liderando el listado. Les mencionaba al doctor Oscar Vázquez, con quien nos conocimos. De hecho, yo le pedí una entrevista porque era en el minuto en que yo estaba empezando la persona que más había publicado sobre el tema, y la verdad es que el entusiasmo nos dimos cuenta que el entusiasmo era muy compartido, y ahora la verdad es que
hemos estado trabajando ya casi 3 años en conjunto, así que también es un gusto ver ahí, y también ahí está Sebastián Dávila por ahí, otro también coautor en lo que hemos estado haciendo. Bueno, también a la colega de CEDEUS, María Molino, que también recomiendo mucho un par de artículos, sobre todo lo que ha trabajado con María si no me equivoco el apellido es Yanquileo, que me perdone si me equivoqué de nombrar su nombre, pero es una compañera investigadora del CEDEUS que estaba haciendo su doctorado también, y han publicado cosas muy interesantes también de ecoeficiencia y eficiencia a nivel municipal en el último tiempo. Muy recomendable. De lo que se ha hecho, y esto ya no lo pueden encontrar en Scopus, sino que es una categorización que yo mismo he ido como trabajando. Estos son los temas que se han ido abordando. Lo que más se ha abordado es reciclaje municipal, luego responsabilidad extendida del productor. Hay distintos ámbitos. Ahí es bien interesante lo que se ha hecho con temas de residuos electrónicos, que es un tema que a nivel de lo que se hace no hemos avanzado mucho en el país, pero creo que hay mucho potencial. Temas más de actitudes, con actitudes me refiero a temas ya desde conciencia ambiental hasta un estudio por ahí en el que participó Oscar, en el que se preguntaba derechamente disponibilidad de pagar por servicio de reciclaje, acá en el centro de Santiago. También la experiencia de los recicladores. La literatura en el sur global y en América Latina tiende a concentrarse en los recicladores informales como un actor fundamental. En América Latina el reciclaje comenzó en realidad por iniciativa de los recicladores de base y no por políticas públicas. Y luego también se han ido sumando iniciativas más privadas, más formales, pero sobre todo en países como Brasil, Colombia, Uruguay. Acá en Chile yo diría que han a veces sido un poco invisibilizadas e invisibilizados, pero la investigación, y sobre todo más cualitativa, se ha centrado bastante en la experiencia de ellos. Y también hay por ahí un trabajo sobre temas de reciclaje en la construcción. En esta producción de investigación de estos últimos 20 años, los fenómenos observados principalmente corresponden a esto que yo les decía, de actitudes, también revisión de cifras. Mi trabajo se enmarca en gran medida en eso, que revisión de algunos datos, implementación de servicios, es decir, analizar más bien si se implementa o no se implementa, y las razones, por ejemplo, de por qué se implementa servicios de reciclaje, la tasa de recolección diferenciada, que es con un indicador con el que al menos yo es con la que más trabajo, porque es más homologable a estudios en otros países. ¿A qué corresponde esto? En el fondo, de lo que se recoge y se mide, sea por volumen o tonelada, cuánto de eso se va a algún tipo de reciclaje, ¿no? Pero no es, y esto es súper importante, porque este es uno de los vacíos que tenemos en Chile, no es la tasa de reciclaje efectiva al final del proceso de cuánto material, por ejemplo, llegó a una planta recicladora y finalmente cuánto se termina volviendo a incorporar al sistema productivo, ¿no? En la lógica de la economía circular. No corresponde a eso. Ese dato es mucho más costoso de obtener y es más escaso en el caso nuestro. Hay un segundo problema asociado a eso, que es que les voy a hablar un poco de esto, pero en gran medida lo que se dice en un país que se recicla muchas veces corresponde más bien a separación de un material, pero luego también preparación para transformarlo en materia prima, pero para que el proceso físico-químico ocurra en otro país. Voy a hablarle un poquito del caso de exportaciones de chip de plástico a China, desde Chile y en el resto del mundo. Entonces, una de las discusiones, por ejemplo, en la ONU, a nivel de la trazabilidad de datos de las metas de desarrollo sostenible, incorporan de que hay que corregir, porque hay países que pueden tener unas grandes tasas de reciclaje a nivel de tasa de recolección diferenciada, pero en realidad están luego mandando a otro país ese material para que sea finalmente procesado. Indicadores de eficiencia, apoyos informales, estimación de cantidades, es decir, no lo que efectivamente se hace, sino que muchas veces también proyecciones. También hay un par de trabajos dedicados al tema de waste to energy, o fundamentalmente incineración con recuperación de energía, análisis de ciclo de vida, cadena logística, disponibilidad a pagar, mapeos de algunos procesos y también regulación. Y también por ahí hay trabajos de evaluación de salud a nivel de quienes están trabajando con algunos residuos, lo cual también es súper importante y sería muy relevante si se desarrollase más.
Y finalmente, a nivel de los materiales, que son los que podemos reciclar, la investigación está distribuida así. La gran mayoría, del 18 de los 30 trabajos que les mencionaba, corresponden, y eso sería como un 60%, corresponden a más bien una mirada general sobre los residuos. Luego es el papel y la basura electrónica lo que tiene mayor cantidad de investigaciones dedicadas, y finalmente temas asociados a textiles, construcción y caucho. Si se fijan acá, por ejemplo, está bastante ausente el trabajo con el material orgánico, que es súper importante y que finalmente probablemente ahí está el potencial de abarcar tal vez cercano a la mitad de los residuos que, por ejemplo, en un hogar se genera. Entonces, ahí hay un tema, un vacío y un potencial también. Habiéndoles contado este del estado como primero el contexto, luego el estado de la investigación sobre el reciclaje en Chile, y ahora me gustaría, la verdad, comentarles desde mi propia investigación lo que he podido aprender en los últimos 5 años. Todas estas investigaciones, excepto las 2 que les voy a mostrar, están publicadas, las pueden encontrar, pero les voy a hacer como un resumen. Este fue un trabajo, el primero que publiqué con datos que levanté durante mi doctorado, que correspondió a pedir por información de transparencia a los 345 municipios de Chile cuáles eran sus datos de gestión de residuos y luego sistematizarlo. Entonces este trabajo se enfocó en los municipios que al 2018 llevaban por lo menos 5 años con algún tipo de servicio de reciclaje y tratar de entender qué factores estaban detrás de que les fuera mejor o peor trabajando con esta tasa de recolección diferencial, ¿no? Una primera cosa que ahí fue bastante triste de mirar fue que con esos datos que pude levantar en ese minuto, solamente era el 55% de los municipios de Chile los que contaban con algún tipo de sistema de reciclaje municipal. Esto ya enfocándose netamente en reciclaje municipal, ese tercio que yo les mostraba al principio. Al final voy a mostrar un poco algunas investigaciones sobre temas más de reciclaje industrial y comercial, de residuos industriales y comerciales. Pero la verdad, esta cifra a mí me dejó muy impactado. Por ahí, cuando la publiqué, esto fue el 2019, me ha tocado comentarlo en hartos medios de prensa, porque la verdad es que la gente se sorprende, fundamentalmente porque ha penetrado mucho el discurso de que reciclar, o separar más bien basura en origen, en tu casa, tratar de los materiales separados, dejarlo en algún lugar, es lo que las personas entienden en gran medida como una de las cuestiones que pueden hacer para el medio ambiente, ¿no? Para ayudar al medio ambiente. Y en realidad es apenas un poquito más de la mitad en ese minuto. Yo creo que esto creció en los años siguientes, pero me temo también que el 2019, a fines del 2019, luego con la pandemia del 2020, muchos servicios, me consta a mí más a nivel observacional, de que se vieron afectados, algunos se suspendieron, si es que no total, al menos parcialmente. Y la verdad es que menos de 6 de cada 10 municipios cuenten con un servicio de reciclaje, cuando a los niños les estamos diciendo que la educación ambiental es que, por ejemplo, reciclen. Para mí es casi estar educando desesperanza aprendida, porque en realidad, si ya sabemos de que apenas la mitad de los municipios donde nos distribuimos como población en el país cuentan con esa alternativa, estamos contando un cuento que no es posible de hacer. Entonces esto es bastante complicado. Y aquí yo no pregunté qué tipo, o sea, sí pregunté, pero aquí no está distinguiendo si es que tener un servicio de reciclaje es tener un tarrito a la entrada del municipio, o en un par de colegios, o tener un sistema de recolección en cada casa. O sea, admitiendo toda esa variabilidad, la verdad es que es muy poco y muy deprimente, ¿no? Acá está el desglose por regiones y de nuevo, es notable, las barras negras corresponden a cuántos municipios en cada región tenían un servicio, lo que está en blanco es los que no tenían, y lo que está en gris es quienes no tenían datos. Y es bien impresionante, hay regiones como Maule, Ñuble, y en el extremo norte y extremo sur, donde en realidad la mayoría de los municipios no cuentan con servicio. Entonces, la situación a nivel regional muy, muy compleja. En ese minuto, también aprovechando de generar una base de datos de panel, esto quiere decir, mirando 5 años de trabajo de algunos municipios, eran, si no me equivoco, en torno a 50 municipios, los que creo que 54 era la base de datos. Lo que me intenté hacer fue asociar algunas variables que la literatura entiende que pueden estar asociadas a mejores o peores tasas de reciclaje.
No quiero aburrirlo, esto es simplemente para explicar los resultados del modelo y más bien ¿cómo se dice en el colegio? Como torpeo para mí, pero cosas que resultaban significativas para mejorar cuánto se lograba en términos de recolección diferenciada. Primero, tener algún tipo de recolección casa a casa. Segundo, y esto en otra investigación que hice posteriormente me parece muy notable porque es consistente con otra muestra más grande, la duración de los servicios, es decir, controlando a mismos niveles de recursos, densidad poblacional, tasas de pobreza, frecuencia de retiro de material, si es que tenían orgánico o no, si es que se retiraba casa o no, controlando por eso, mientras más años avanzan desde que se implementa por primera vez el reciclaje, aumenta más. Y eso, uno puede decir, es muy intuitivo, es muy obvio, sí, pero da una señal de lo importante de partir ya, ¿no? De implementar los servicios. Y la explicación para mí de por qué mejora con el tiempo es probablemente una explicación por el lado de la oferta y también otra por el lado de la demanda. O sea, es muy probable de que quienes prestan el servicio van aprendiendo cómo prestarlo de mejor manera, pero también la comunidad se va enterando más de que está el servicio disponible, qué sé yo, pueden haber distintas alternativas. Y luego también, lamentablemente, pero de manera esperable, el gasto disponible para gestión de residuos per cápita por municipio también era significativo de cuántos logros se hacían. Eso probablemente aplica a qué calidad de servicio se puede generar en lo que se presta. Y finalmente también algunas regiones son de las que incorporaban municipios que ya reciclaban hace 5 años al 2018, varias regiones son significativamente más atrasadas. Las peores, los lagos y los ríos, dentro de las que contaban ya con esos servicios, muy atrás en la tasa de recolección respecto a la metropolitana, esto respecto a la metropolitana, y también O'Higgins, y en este caso Biobío y Ñuble, todavía los datos no estaban separados en las dos regiones, entonces están ahí como agrupadas. De ese paper me gustaría comentarle esto, que lo que está a la izquierda es la correlación entre en el eje horizontal, es decir, cuando las pelotitas se mueven más a la derecha, en ambos gráficos, corresponde a la tasa de pobreza que hay, en el fondo, al porcentaje de población que está bajo la línea de la pobreza en cada municipio. Y lo que está hacia arriba es, en el caso de la izquierda, lo que corresponde a los ingresos per cápita percibidos por cobro de derechos de aseo. Es decir, ingresos que vienen para el pago del servicio de manejo de los residuos. Y lo que está a la derecha es el gasto per cápita en temas de residuos. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Es ver de que a mayor tasa de pobreza, menos ingresos por derechos de aseo. Esto se sabe por qué ocurre, y es porque lo que dicen todas las personas del sector de residuos es que en torno al 70% de los hogares está eximido del pago de derechos de aseo que tienen que pagarle a los municipios. Eso es discrecional a nivel de cada municipio, en teoría se debe pagar con las contribuciones, ¿verdad? Pero también cuando hay exención de contribuciones, se eximen también del pago de derechos, pero también, no solamente por ese caso, hay muchas veces los municipios pueden decidir que se exime ese pago de derechos. Y hay una correlación alta, digamos, el 55% de la varianza, de lo que varían en el fondo estos ingresos per cápita, están correlacionados, se pueden explicar con también estas variaciones en la pobreza. Pero lo interesante es el contraste con lo que está a la derecha, digamos. Cuando uno ve cuánto se gasta, es solo el 20%. ¿Esto qué quiere decir? De que muy probablemente este gasto se tiene que hacer, y la gente que está metida aunque no se financie, digamos, aunque no se esté financiando con ingresos. Entonces, ahí hay una fuente de desigualdades que también les voy a comentar más adelante, porque al final esta plata hay que gastársela igual, aunque la tengan o no las tengan los municipios. Entonces, normalmente están teniendo que sacar recursos que provienen de otras fuentes para tener que financiar esto. Bueno, este otro paper que yo publiqué ahora este año, y de hecho es felizmente mi primer artículo ya con afiliación de la universidad, así que estoy muy orgulloso de poder decir de que esto está producido desde la Universidad Técnica Federico Santa María, y que es seguir trabajando con los mismos datos, pero ahora ya no con 54 municipios, sino que con la totalidad de municipios del país. Y también tratar de esclarecer algo que tenía que ver con qué tan confiable son los datos de reciclaje que tenemos en el país. Yo les mencionaba los datos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero también, por ejemplo, yo les conté que en 2014 los datos no estaban completos,
y entonces era difícil como poder construir una serie para mirar cómo estamos, cómo nos hemos movido justamente en los años en que se aprobó la ley REP y de cara a la implementación de esta, ¿no? Primero explicarles, esto proviene, de hecho el origen de estos datos es el estudio de la CEPAL, que también les mencioné, pero en esto están compuestos las toneladas que reciclamos a nivel municipal, o que más bien hacemos recolección diferenciada a nivel municipal. La mayor cantidad es vidrio, y ahí yo diría que aquí hay poco mérito de los sistemas de reciclaje municipal, en el sentido de que ya llevamos mucho tiempo con una serie de fundaciones instalando campanas que luego toman el material y se lleva a una demanda que es interna, que es a las grandes cristaleras, ¿verdad? Y que están instaladas en distintos lugares, pero normalmente los autoriza el municipio, pero no son gestión municipal. Entonces, más de la mitad de las toneladas corresponde a eso, y luego viene papel y cartón. Estos dos son materiales que tienen demanda interna, lo voy a comentar un poquito más adelante en la presentación, son de una reconversión en términos físico-químicos bastante sencilla, ¿no? En moler el vidrio, volver a fundirlo, y en el caso del papel reciclado probablemente hasta uno en el colegio en algún momento le enseñaban a hacer papel reciclado, ¿no? Pero bueno, obviamente estoy simplificando como es, pero no es lo más complejo de hacer. Luego, llama harto la atención de que hay una porción orgánica que se está reciclando. Ojo que muchas veces se trata de más bien residuos de mantenimiento de parque, no necesariamente de lo que proviene de los hogares, pero también es importante. Luego, botellas plásticas, un 5,7%, es poco, pensando en el daño que produce esto, por ejemplo, en nuestro océano. Metales también, y esto llama la atención también con la cantidad de latas que uno asumiría que en general se reciclan. Y finalmente el tetra, 1%, y otros plásticos también que apenas 1%, mucho menos lo que corresponde a llanta. Y aquí está el trabajo que realicé yo, que tuvo que ver con generar 3 metodologías distintas para plantear una banda, ¿no? de escenarios ajustados de cómo se movería la tasa de recolección diferenciada a nivel municipal, por ejemplo, tomando distintas decisiones respecto a qué hacer con los datos mal reportados o que faltaban en determinados lugares, en algunos casos rellenando con una fórmula que la pueden ver en el artículo. Y esto es como la trayectoria en 3 escenarios que yo manejé, digamos, de cómo se estaría moviendo la tasa. Esto es bien notable porque en realidad estaríamos apenas habiendo llegado al 2017 a rozar el 0,8%. El informe de la CEPAL dice una cifra muy parecida, menos de 1%, pero sin embargo con los datos como en bruto del registro del Ministerio de Medio Ambiente se dice que estaría más cercano al 2%, 1,8%. Entonces yo aquí, en realidad, al menos haciendo el ejercicio de ajustarlo y manejando bien los escenarios y todo esto es lo que aparece. No solo la mediocridad es importante, sino que ver, por ejemplo, que entre el 2014 y el 2016, mientras discutíamos la ley REP, mientras también se implementaban todos estos sistemas de registro de datos, en realidad nos quedamos completamente estancados. O sea, primero mediocridad, segundo estancamiento. Y acá una perspectiva de los datos, por ejemplo, que tiene la ONU de distintos países, y en rojo está marcado lo que el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, consignaría con sus datos y la cifra ajustada que yo pongo, y en cualquier caso les puedo contar, ahí estamos cerca más bien de Bermuda, Samoa, Botsuana, Serbia, el Estado de Palestina, digamos, un país en conflicto, ocupado, digamos, Macao, Kazajstán, Ucrania, digamos, superamos a Macedonia, Santa Lucía, Mónaco, Liechtenstein, Cabo Verde, Azerbaiyán, Andorra. Ahí tirada de la oreja absoluta a Mónaco y Liechtenstein con la cantidad de plata que tienen y que lo hagan tan mal. Pero en realidad estamos muy bajo incluso comparándonos con América Latina. O sea, si ya nos comparamos con la OCDE, estas cifras son completamente deprimentes, pero respecto a América Latina también. O sea, un ejemplo de un país con el que nos podemos comparar sin ningún problema, creo que no está en esta serie porque no tenía datos para ese año, pero Costa Rica, por ejemplo, está en torno al 6-8% de recolección a nivel de los hogares, entonces, diferenciada. Entonces, en realidad somos una vergüenza. En esta investigación también presento mapas explicando la antigüedad de los servicios de reciclaje. Algo interesante de ver, que a mí me llamó mucho la atención, es que en realidad uno no ve que haya una lógica regional, a pesar de que los residuos dan para trabajarlo a nivel de escalas regionales. En realidad no ocurre que uno diga, es una región la que recicla más,
Incluso en Santiago hay una concentración de comunas que reciclan hace tiempo, pero luego otras que no se han incorporado. O sea, tampoco se trata de temas regionales, ni tampoco en las tasas, no hay como un avance regional, no hay esto es un desafío muy interesante para los gobiernos regionales que se están democráticamente electos que se están implementando ahora. Y lo que está a la derecha son las tasas, algo bueno, que fue un problema que por ahora yo no he podido solucionar, pero que se puede solucionar, es que hacia la Patagonia, por ejemplo, los datos que tenemos de residuos están en volumen y en el resto del país están todos en tonelaje. Entonces, uno puede encontrar la manera de tratar de asimilarlo, pero no son comparables de buena a primera. Bueno, contarles de todas maneras que ahí hay casos notables, Futaleufú, bueno, en la metropolitana María Pinto, Pozo Almonte. La verdad es que hay lugares muy interesantes que están haciendo cosas que no están en las grandes ciudades. No es Vitacura, Providencia, que a veces uno se queda con esa idea. Y bueno, siempre es bonito mencionar el ejemplo de los mejores recicladores de materia orgánica vegetal que son en La Pintana, en la región metropolitana. Aquí un poco la curva de distribución, están estos como outliers a la derecha, que saltan, se disparan, pero tenemos, por ejemplo, por ahí algunos municipios que están a niveles ya europeos, digamos, por sobre 50, incluso por sobre 80%. Ahí yo recomiendo, me entró la duda si era Montepatria o Pozo Almonte, siempre me confundo con el nombre. Pero hay casos notables en Chile, ¿no? Y en distintas regiones. Aquí también corrimos un modelo, y lo interesante es que esta era una muestra mucho más amplia, y le pudimos incorporar el tema de los años de escolaridad. ¿Por qué? Porque normalmente se asocia los niveles educativos a como una cierta conciencia medioambiental, y efectivamente, con las tasas que tenemos en Chile, a lugares controlando por otros factores con más educación, efectivamente está significativo relacionado. Y de nuevo aparece la duración. O sea, es clave empezar, es así como un mensaje súper importante. Hay un tema que es súper importante. Bueno, en este caso apareció bien interesante que cuando se incorpora compostaje municipal también aumentan las tasas, lo cual es esperable, pero no me había salido en el otro estudio, porque si uno incorpora también la porción orgánica, obviamente debiese aumentar la tasa en general. Y algo notable que salió es que los municipios que más llevan residuos a vertedero, en mayor proporción, significativamente reciclan menos como tasa, menos del total de basura que están recogiendo. Y esto es interesante porque hay algunos problemas con depender mucho del modelo del vertedero para luego implementar algunos servicios. Les voy a poner un ejemplo. En La Pintana se llegó a tener en una entrevista que yo hice durante una de mis investigaciones, contaban de que tenían un convenio armado para entregar servicios de reciclaje orgánico a 11 comunas del sur de Santiago. Y estaban listos, pero no pudieron implementarlo porque las direcciones jurídicas de los 11 municipios, cuando estaban casi listos, La Pintana le iba a prestar este servicio, innovador, un sentido social, porque además La Pintana con esto puede generar ingresos, o sea, sustentable por donde se le mirase, y algo que ya están haciendo, que son especialistas ya llevan más de 15 años haciéndolo. En realidad se dieron cuenta de que tenían contratos exclusivos de concesión de los residuos que tenían que ir en particular, un relleno sanitario en la región metropolitana, con unos contratos que les quedan alrededor de 20 años todavía, y si desviaban parte de lo que ya estaba comprometido en el contrato, que además tiene una tarifa por tonelada que llega a vertedero o a relleno sanitario, si desviaban esos recursos, iban a caer en incumplimiento del contrato, y se cayó esa iniciativa. Entonces, esa es una demostración de cómo la institucionalidad y a veces incluso la estructura de contrato y la dependencia de vertedero, en este caso privado, también inhibe la innovación en materia de residuos. Es bien terrible, pero está pasando. Si les interesa esa historia, en este artículo, que además está de acceso abierto, explica esta historia de La Pintana, y es una comparación con el sistema también que hay, y la incorporación de actores informales en Medellín, en Colombia también. Es un estudio comparado. Luego de estas investigaciones que les mostré, me voy a tomar unos 5 minutos más para tratar de terminar acá. Empezamos a trabajar con el equipo de la USACH, acá con Oscar, pero también con Sebastián, con Patricio,
y también más recientemente con Andrea, en una serie de trabajo. En este caso nos empezamos a preguntar, viendo las desigualdades, ¿qué pasaría si redistribuyéramos? O, ¿qué pasaba si también escuchábamos a los actores del reciclaje del sector que cuando los entrevistábamos nos decían, lo que pasa es que falta plata, lo que pasa es que es muy barato, se gasta muy poca plata en la gestión de residuos acá, nosotros de hecho llegamos a vertederos o a relleno sanitario por mucho menos plata que en otros países, y ese es el discurso que uno se encuentra en el sector, que es muy válido, en la visión que tienen ellos, pero nosotros nos preguntamos, ¿podemos hacer un modelo con los datos que tenemos para ver si aumenta la probabilidad de que se implemente reciclaje, por ejemplo, al meterle más plata al sistema en general, a nivel municipal, o a lo mejor redistribuyendo las platas que hay? Y entonces hicimos 2 papers con ese ejercicio. El primero fue acá en Santiago, ahí ustedes pueden ver cómo teníamos datos que los había recogido yo también desde el 2000, de cómo fue aumentando la implementación de reciclaje, lo que está en gris es quienes no habían adoptado, y así fue aumentando la cantidad de comunas que fueron adoptando un servicio de reciclaje. Y mis colegas ahí, que están más acostumbrados a los modelos de optimización, finalmente vimos que efectivamente yo ya había detectado, pero ellos modelaron la relación que hay entre la disponibilidad de residuos y la probabilidad de implementar un servicio. Y no quiero latearlos con los tecnicismos, pero lo que está puesto ahí arriba corresponde. La línea azul es como al ir aumentando los recursos o redistribuyendo más, aumenta la probabilidad de que los municipios implementen un sistema de reciclaje. Y en el caso de la izquierda corresponde a qué pasa si es que vamos aumentando una cierta cantidad de recursos y cuánto aumenta esa probabilidad. Y en el caso de la derecha, qué pasa si nos quedamos con los mismos recursos pero los redistribuimos. Vimos que aumentaba un poco, así como conclusiones, vimos que aumentaba un poco la probabilidad, vimos que era efectivamente más eficiente en ese sentido meter más recursos. Después nos metimos en otro paper para ver qué pasaba si uno mezclaba la estrategia. Pero también algo que concluimos es que en realidad, incluso con muchísimos más recursos, con recursos duplicados, la probabilidad no aumenta como cercana al 100%. Es decir, más bien hay que pensar en políticas como las que yo les comentaba, de que decisiones más centralizadas, es decir, como tenemos todo reciclaje o no, o algún nivel de obligatoriedad. Después esto mismo lo hicimos a nivel del país. El equipo también se dedicó a hacer un análisis más en detalle de la calidad de los datos que se proporcionaban. Así miramos todo Chile y nos concentramos en, por ejemplo, la situación de los municipios rurales. De nuevo, no les voy a dar la lata, pero lo que nos aparecía de nuevo es que, primero, es necesario redistribuir, aumentar, sobre todo a los municipios rurales, pero también que no es suficiente solamente con esta redistribución de recursos. O sea, hay que tomar acción en lo que en la literatura se le llama como políticas de comando y control. O sea, ya, esto se hace así, porque si no, no avanza. Y para terminar, les quiero comentar de 2 investigaciones que no están publicadas, que están en proceso uno de revisión, yo creo que lo vamos a mandar pronto. Acá comentarles de que estuvimos trabajando con Sebastián Rodríguez y Gonzalo Salazar en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, ahí de la Católica y la Universidad de Concepción. Se hizo una encuesta, que es la encuesta de percepción encuesta de percepción del desarrollo urbano en Santiago y Concepción, y estuvimos trabajando en cómo mezclar variables de capital social, vínculos sociales, y luego también le habíamos preguntado a las personas si es que reciclaban o no en su hogar. ¿Y qué es lo que intentamos hacer en este ejercicio? No los voy a latear con el detalle, pero cómo el título lo que dice es como si es que importa el tamaño de la ciudad, pensando en las diferencias que hay entre Concepción y Santiago, en el vínculo entre relaciones sociales y el comportamiento del reciclaje. Hay toda una literatura que efectivamente asocia a cómo uno decide separar basura en su casa con los vínculos sociales, y lo que descubrimos, en resumen, es que parece haber como una lógica de vinculación con determinadas formas de capital social distintas asociadas a la probabilidad de reciclar o no en Santiago Concepción. En resumen, vimos una importancia y una significancia mucho más relevante en Concepción de, por ejemplo, de que es más probable que si participas en una acción de caridad, en algún tipo de ONG o fundación o qué sé yo, de solidaridad, que tú también recicles, y también es más importante lo que hace el municipio, mientras que en Santiago es mucho más importante el nivel educativo, y por ejemplo la percepción que se tiene del progreso del país, o cómo está yendo, por ejemplo, la economía a nivel nacional.
vínculos con las dos cosas las podemos encontrar en la literatura, pero nos parece que hay como una cosa más metropolitana, cosmopolita, masiva, asociada a temas, a educación y percepciones más generales, en el caso de Santiago, mientras que hay una cosa más local de participación en organizaciones, en el caso de Concepción, lo cual es bien interesante. O sea, a nivel de los vínculos sociales, el llegar a reciclar al menos está viéndose correlacionado con distintas variables en distintas ciudades en Chile. Y finalmente, esto que nos tiene muy entusiasmadas y entusiasmados con Andrea y con Oscar, que es que hemos estado trabajando justamente con el registro del Ministerio de Medio Ambiente, pero ahora con el tema de residuos que son industriales y comerciales, y también con la lógica de vinculación de empresas con la política, pensando más bien en la economía política de el reciclaje, y cómo hay oligopolio y oligopsonio. ¿Qué quiere decir esto? Concentración de la oferta y de la demanda. Y esto lo vemos, lo observamos, pero también nos preguntamos si había también concentración de una lógica más oligárquica, que es que no solo se concentra la oferta y la demanda en algunas empresas, sino que también la vinculación que tienen con el poder político. Lo que encontramos fue, bueno, que ha habido mucho más, bueno, de partida, hay mucho más valorización y reciclaje en el sector privado, en la industria y el comercio. Ahí pueden ver ustedes a la derecha, en las barras están la cantidad valorizada y luego la tasa está en la línea y vemos que ya se está por sobre el 30%, es muy distinto al panorama municipal. La concentración es brutal, lo que ven arriba son los productores de material valorizado finalmente, y lo que ven abajo son quienes valorizan. Lo que está a la izquierda es un índice de Gini, es altísimo, esto refleja la desigualdad. Lo que ven al medio es en negro cuánto concentra del material, de las toneladas, el decil más alto que se lleva toneladas, o sea, el 10% que concentra más toneladas en generación y abajo en procesamiento, en valorización. Ustedes pueden ver el nivel de concentración es muy alto en ambos casos y va aumentando en ambos casos. A la derecha está, por ejemplo, graficado lo más notable arriba en generación, cuánto se lleva el top 5% de esas empresas, o sea, se concentran sobre el 80% y sigue aumentando de cuánto material se llevan. Y abajo también cómo aumenta, es un poco menos, el 5% se lleva a la mitad de las toneladas en el caso de cuánto se termina valorizando, o sea, está un poco menos concentrado, pero muy concentrado el destino de estos residuos. Hemos estado haciendo un análisis fascinante de cómo se relacionan las empresas y los tipos de residuos. Por ejemplo, hay muy claramente dos como clusters, uno que tiene que ver con el papel, cartón y la madera, que es el gran complejo industrial y productor de madera y de papel cartón, que bueno, se conoce, cualquiera que conoce la historia de Chile sabe a dónde nos referimos geográficamente, está relacionado con nuestro conflicto Estado Mapuche, está relacionado con la colusión del papel confort, bueno, en fin. Y por otro lado, está también la mezcla del complejo más bien pecuario, como tejidos animales, con lodos, con otros materiales no clasificados, también se concentran, y ahí ustedes pueden ver empresas como yo que soy de Rancagua, la faenadora Lo Miranda, quien conoce el sector de Doñihue, Lo Miranda y el poniente de Rancagua no sabe el olor de la faenadora y la contaminación ambiental con la que crecimos en los 90, y es como muy lo que uno conoció en Freirina, después cosas así. Y bueno, cruzamos esta información, y con esto sí que termino, me he extendido bastante, perdonen, pero que estamos viendo que luego, cuánto del material valorizado en Chile en estos años se va a empresas con vínculos con la política. Esto lo hicimos cruzando directorios de gerencias y dueños de empresas con las donaciones a la elección de los constituyentes, y entonces vemos una tendencia al aumento en términos netos y también relativos de cuánto de lo que estos son las empresas que valorizan, o sea, el destino final, también la concentración, no solo en general, sino que en empresas que tienen vinculación con la política, o sea, que también están vinculándose con las reglas del juego. Me faltaba un último tema, yo comentarles, el plástico principalmente se exportaba a China, en Chile, lo que está acá en el mundo de la industria, como por ejemplo a la derecha son cifras de concentración, de generación y valorización, disminuyó la concentración en el sector plástico, pero asociado a un colapso, lo que ven a la izquierda, de cuánto se valoriza en plástico desde el año 2018 en adelante, porque China dejó de importar plástico. Y esto hizo colapsar nuestro en el fondo, mercado del plástico en Chile,
disminuyó la concentración porque probablemente los que se fueron eran quienes tenían más concentrados. Y aquí ustedes pueden ver, estarán las cifras de UN Comtrade, de comercio de chip de plástico para reciclar desde Chile. Lo que se ve arriba es hacia todo el mundo y lo que se ve abajo es a China. Entonces pueden ver cómo cayó el 2018 y se disminuyó casi a la mitad lo que está exportando Chile en términos de plástico. Y disminuyeron las tasas. O sea, la verdad es que fue bien dramático lo que pasó. Y en materia del plástico somos un país exportador de materia prima, igual como lo somos en tantas otras materias. Así que para transformar, lo que necesitamos es hacernos cargo, por ejemplo, de temas que ya son de las reglas del juego, como el oligopolio en ambos sectores, hogares e industrial y comercial, hacerse cargo de la política industrial del reciclaje, no solo la separación, sino que los materiales, finalmente, el proceso físico-químico, y a nivel de los hogares, trabajar políticas que no se han implementado hasta ahora, como la obligatoriedad, el impuesto al vertedero y, por supuesto, la redistribución de recursos, y también, lo más importante, que a pesar de que yo me digo estudiar el reciclaje no basta. Necesitamos disminuir más arriba en la cadena, cambiar nuestros patrones de consumo y también producción, porque esto es simplemente resolver las cosas al final del proceso, pero no nos va a solucionar el problema. Muchas gracias a quienes están presentes y muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a usted, profesor, por esta interesante exposición y bastante contingente, porque como hemos visto en el último tiempo, el reciclaje ha sido un tema muy tocado por los distintos medios de comunicación, incluso se ha cuestionado ahora con el tema de las campañas políticas cuál es el verdadero interés de los candidatos por estos temas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver si hay algunas preguntas del público para que las podamos resolver, profesor. A ver, Claudia Río nos pregunta, ¿existe algún país que esté regulando la producción de plásticos? Ya. ¿Voy respondiendo al tiro o no sé si hay más preguntas? Vale. Bueno, o sea, sí, de hecho en rigor, con temas que se han hecho en Chile, como el tema de bolsas plásticas, ahora se está discutiendo el tema de uso de plásticos de un solo ciclo o de un solo uso, y también con la ley REP, en rigor somos un país que algo de regulación tiene de la producción de plástico. Pero se puede lograr mucho más. Yo creo que ahí hay que hacer también una alianza con una serie de investigadores y activistas que están defendiendo nuestro borde marino, porque este tema está completamente vinculado, y siendo un país como el que somos, nos tenemos que hacer cargo de esto. O sea, el plástico es fundamental que nos hagamos cargo, y sí, hay otros países que tienen una regulación más estricta, pero yo creo que en Chile ya empezamos a tomar acciones. Hay que ahora agarrar el vuelo y seguir para adelante. Perfecto. Otra consulta. ¿Hay algún país o ciudad del mundo que pueda servirnos de referente para el reciclaje municipal acá en Chile? Porque usted comparó recién con Costa Rica, cómo íbamos al nivel, pero ¿con qué país podríamos tomarlo como referente para ir avanzando en esa materia? Sí, yo diría que en Chile tenemos que ser ambiciosos, ambiciosas, y por lo tanto creo que tenemos que mirar a los países que han tenido logros. En la Unión Europea hay de todo, por ejemplo. O sea, si uno se va a los países más del norte, tienen tasas muy, muy, muy altas. A nivel de los hogares, estamos hablando sobre 60 hasta 70% de los residuos. Finalmente, ellos están mandando una parte muy pequeña a relleno sanitario. Pero yo diría que es bastante realista. Yo me he paseado por ciudades de Europa como Lisboa, Barcelona, Londres, en sus periferias, mirando cómo se hace, cómo se implementa, incluso destapando tarritos de la basura en los barrios de estos distintos lugares. Y yo diría que hay que aspirar a tasas que en Chile se han logrado en algunas comunas, pero que por lo menos deben estar más cercanas al 50%, y creo que ahí es muy interesante mirar, en el caso europeo, a Italia, particularmente al sur de Italia, porque tienen muchas características, por ejemplo la mafia, sin ir más lejos, niveles de corrupción importantes, que se parecen un poco a lo que vivimos en países latinoamericanos. Luego, yo tomaría la experiencia, particularmente en América Latina, de integración de los recicladores informales, de una lógica más solidaria también, porque en realidad nos dan cancha, tiro y lado, digamos, en Colombia, por ejemplo, en incorporación de los recicladores informales, y muchas veces, sobre todo para la recolección,
es mucho más eficiente que, por ejemplo, hacer una concesión y traer empresas transnacionales y diseñar un contrato en realidad con un servicio que no sabemos bien cómo prestar, que es lo que se está haciendo en Chile en general. Entonces, yo diría como mirar a América Latina, pero no quedarse en los logros de América Latina, sino que apuntar a los logros al menos de países medianos y mirar, por ejemplo, al Reino Unido, España, Italia, y incluso hay países medio mediocres como Portugal en materia de residuos, pero que están mejor que nosotros. También podemos mirar ahí, están cerca de nuestro PIB. Perfecto. Otra pregunta tenemos por acá. Una realidad, dicen, es que uno separa y luego ve que el camión de basura lo junta todo. ¿Qué podrías comentar respecto a esto? Bueno, ese tema se ha transformado como en una... A mí me ha tocado varias veces que me entrevisten y me pregunten justo eso, porque la gente como quiere saber eso. A ver, lo que pasa es que tenemos varios problemas. Primero, depende del tipo de punto llamémosle punto limpio, punto donde se dejen las cosas, el cómo se separa, ¿ya? Y entonces, yo diría, cuando uno va a un punto donde hay mucha separación y mucha exigencia de la calidad, si es que hay alguien vigilándote de la calidad de lo que vas a dejar, en esos casos, en la mayoría de las veces, luego se lleva a destino especializado y ahí en realidad hay que confiar bastante en que, porque de hecho, no sé, hay, hay municipios que derechamente están trabajando con sacas que aguantan hasta 3 toneladas, unas sacas como no sé cuántos metros cúbicos cabrán, y que se llevan el material separado y eso normalmente se pone encima de un camión, pero después se lleva a algún lado o separado o igual hay que revisarlo después, ¿ya? Y ahí está entonces el punto siguiente. Efectivamente, cuando hay menos nivel de separación y la calidad de lo que entregamos no es muy buena, hay que después limpiarlo. O sea, si ustedes entregan un Tetra Pak que viene sucio, que viene con yogur, ese es material contaminado. No se puede, o sea, la gente piensa que porque, no sé, terminó de consumir algo y lo deja, como que se puede tratar. No, tenemos que tener cultura de limpiar el material, de dejarlo, por ejemplo, entregarlo seco, una serie de cosas. Luego los fabricantes están haciendo lo pésimo, o sea, por ejemplo, la cantidad de yogures que no se pueden, envases de yogures que no se pueden reciclar fundamentalmente porque los productores le pegan la etiqueta y el papel y plástico y por lo tanto después también está contaminado, es algo que también que es un problema. Entonces muchas veces, efectivamente, hay que llevarse el material, igual termina para que se hagan una idea de cómo funciona, normalmente son personas que están ahí en una, ¿cómo se dice? Como en los supermercados cuando uno va a la caja y está como una cinta que va moviéndose y hay que ir viendo la calidad y descartando lo que hay. O sea, incluso habiendo separado, hay que llegar a limpiar porque las personas en general entregan un material muy contaminado. Entonces, yo diría, sí, muchas veces llega y se mezcla. Que se esté tirando de vuelta al vertedero. Yo tuve una experiencia en un municipio y me atrevería a decir de que no era que estuviera pasando eso, pero sin embargo, sí, del total que se llevaba, las cifras que manejábamos era que 1/3 se podía recuperar al final, igual había 2/3 por lo tanto, de que incluso limpiando y todo en una planta, había que de todas maneras ese 60-70% llevárselo al vertedero. Entonces, yo no creo que sea tan sano como desconfiar tanto, pero sí, les digo, o sea, muchas veces hay que mezclar las cosas para revisarlas de nuevo, porque tampoco tiene sentido llevárselas separadas porque entregamos mal el material. Lugares que yo vi en detalle, por ejemplo, en Londres, me pasé y en muchos casos a uno le pedían tener 2 contenedores afuera de la casa, uno que era para material orgánico y otro que era para inorgánico en general. Y luego se lograron unas tasas bastante decentes. O sea, si es que el foco lo ponemos antes en la separación o al final, depende de la política que adoptemos. En este minuto no tenemos política en realidad, entonces es súper importante separar bien en origen, porque si no, gran parte de ese material va a terminar igual en el vertedero. Perfecto. Retomando un aspecto de la respuesta que acaba de dar, profesor. El tema, por ejemplo, no voy a dar marcas, pero por ejemplo un Tetra Pak, una leche, dice, meta la bombilla y está lista para reciclar. Entonces eso va totalmente en contra del proceso, porque deberíamos aprender cada uno en la casa
¿cierto?, a limpiar todos los residuos antes de disponerlos al reciclaje, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, claro, el Tetra Pak es un invento que en teoría como que permite un tratamiento más como fácil. De todos los que yo les estoy mencionando, como que igual tiene más técnicas para el limpiado, y, porque en rigor el Tetra Pak es como una mezcla de material. Ahora, en general hay polémicas con el Tetra. Como yo les mostré, lo que está de recolección diferenciada a nivel municipal en Chile es apenas el 1%. Entonces algo estamos haciendo mal con el Tetra. No, yo creo que es una cosa en la que yo prefiero no opinar de algo que no me atrevería a decir el por qué, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que posiblemente esa porción de material no veo por qué no debiese ser más, y la extensión del Tetra en nuestro consumo es muy extendido. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta relacionada con el Tetra Pak, igual se la voy a comentar. Dice, respecto al Tetra Pak de los hogares, ¿cuánto realmente se recicla y se vuelve a reutilizar? Bueno, lo que yo les mencionaba, a nivel de los hogares, el 1% de las toneladas que estamos recolectando diferenciadamente, es decir, de ese 1%, 0,8% que yo les decía, de los residuos totales, de ese 0,8%, el 1% es decir, el 0,008% es Tetra, ¿ya? Yo tengo la impresión de que no se está logrando el potencial de reciclaje que eso podría tener. Ahora, hay una duda que yo he ido desarrollando con el tiempo, porque, por ejemplo, cuando uno mira lo que uno puede ver en el registro del Ministerio de Medio Ambiente, de cuánto de algunos materiales llega a reciclar, por ejemplo, los supermercados, y uno ve mucho material de embalaje y otros tipos, y Tetra también, digamos que no es despreciable, y yo creo que no es solamente residuos que vengan de la propia operación del supermercado, sino que yo imagino de que puede estar ocurriendo de que, como los servicios municipales son tan malos, una parte de cuando nosotros vamos a un punto limpio que está, por ejemplo, en un estacionamiento, eso esté quedando registrado como más bien reciclaje que hizo la industria y no los hogares. Pero no es tan grande tampoco. O sea, solo con esto trato de decirle que a lo mejor es un poquito más que la cifra que yo comento, pero tampoco significativo. Ya, una última pregunta. Como consumidores, ¿qué materiales debiésemos preferir? Ya que estamos hablando de que no basta solo el tema del reciclaje, también podríamos reducir un poco el consumo de ciertos elementos que se van directo al reciclaje. ¿Cuáles sería mejor preferir? Miren, voy a aprovechar de hacer una recomendación, porque acaban de publicar un artículo muy bonito, muy bonito. El Ricardo Green, un amigo investigador de la Universidad de las Américas, que se llama, creo que era algo así como las 1001 vidas del papel de diario, ¿no? Y hacen una revisión muy, muy, muy bonita, porque está muy vinculada a las historias de vida que a lo mejor se me cae el carnet, yo tengo 35, pero por ejemplo, a mí me han hecho cucurucho con fuego, no sé a quién le han hecho para el tema cuando uno tiene tapado los oídos, a las guaguitas para el tema de la fiebre. ¿Quién no le metió papel de diario a algún zapato? Bueno, así, ¿quién no ha puesto papel de diario para pintar? Por ahí mostraban también el cucurucho que a veces los pintores se ponían en la cabeza, cómo se tapaban, ¿no? Una serie de cosas, y que tienen que ver con un punto muy, muy importante, que es que hay materiales en los que hay dos cosas que hacer, digamos. Primero, creo que tenemos que reflexionar sobre nuestro consumo y tratar de cambiar nuestros patrones de consumo, no solo consumir menos, sino que también apuntar a objetos y materiales que sean reutilizables sin necesidad de pasar por el reciclaje, reutilizar, y también no sé cómo se traduce, que los gringos le dicen repurpose, que es como volver a darle otro propósito, como el ejemplo del papel de diario. Entonces, yo llamaría por sobre todas las cosas a
por un lado, como buscar cosas que podemos volver a utilizar, reutilizar, ¿ya? Ojalá, si es que hay, hoy en día están proliferando en algunos lados, por ejemplo, negocios pequeños de barrio que te venden y tú puedes llevar tu propio envase, o sea, si pueden hacer eso, súper importante. Y si ya me apuran, ¿no? Como en qué, si tengo que escoger envase, ¿no? Y tengo una alternativa de plástico, de tetra, de cartón y de vidrio, yo les diría, finalmente es el cartón y es el vidrio lo que más llegamos a recuperar, que igual yo creo que es un tema porque se recupera a las mismas empresas, como yo les decía, que definen el precio de esa recuperación y todo, que son las mismas empresas que a veces no han hecho algunas maldades en otras materias porque son muy poquitas y se pueden poner de acuerdo. Pero yo diría como el vidrio y el papel y cartón es lo que más se puede, como de alguna manera, dentro del país, reciclar, ¿ya? Entonces, si ya no les queda otra, yo les recomendaría, por favor, privilegien las cosas que son de papel, cartón y vidrio. Perfecto. ¿Y las botellas retornables de bebidas también son una mejor opción frente a las desechables? ¿También sería una buena recomendación? Completamente. Ahí hay un tema que yo no sé, porque siempre es como el huevo o la gallina, ¿no? Yo he conversado acá en mi barrio, yo vivo acá en el centro de Santiago, y vivo arriba de un supermercado, abajo del edificio hay un supermercado, y por otro lado tengo mis caseros de distintos negocios. Y claro, a veces me es más fácil encontrar en la retornable, que hay, ojo, hay retornables de vidrio y retornables de plástico, ¿cierto? Sí. Siempre es mejor. Yo le recomendaría, si pueden retornable de vidrio, todavía mejor, porque si se llega a dañar, eso todavía se puede reciclar. Pero pasa que, por ejemplo, en las góndolas de los supermercados es súper difícil encontrar el retornable. Es como que a uno lo penaliza y no te las ponen en las cosas de jugo o bebidas heladas. Entonces, uno siempre va al supermercado y quiere la cuestión fría. Entonces, que también es algo que vamos a tener que cuestionarnos en algún minuto, porque gastamos mucha energía en refrigeración, ¿no? Pero ahí hay un tema, ahí a lo mejor los comerciantes pueden echarle la culpa a los consumidores, es que no me quieren comprar la retornable, yo le echo la culpa porque yo quiero retornable y que me cuesta encontrar, por ejemplo, las cosas que yo quiero en retornable, entonces ahí hay un tema, yo creo que también son a lo mejor políticas creativas que podríamos hacer para ir más allá de estas políticas generales y volver a algunas cosas que tampoco se acaba el capitalismo si tenemos que retornar un envase. Yo me acuerdo cuando se retornaban los envases, siempre uno en los supermercados, no sé, eran los momentos en que Chile estaba creciendo a las tasas más altas a principios de los 90, así que no hay una correlación por lo menos entre retornar envases y que colapse la economía, así que podemos dejar ahí a los economistas a lo mejor tranquilos. Y ahora sí, profesor, le voy a hacer la última pregunta porque ha habido muchas preguntas de parte del público. María Ignacia Vargas nos cuenta que ella pertenece a una organización medioambiental sin fines de lucro, donde tienen un punto verde, en donde los visitantes vienen a reciclar más de 60 kilos semanales de material. Pero dice que el problema es que solo un 15% de los vecinos son los que están reciclando. Entonces su pregunta es cómo se puede mejorar esa cifra o cómo puede lograr que más vecinos se unan al tema del reciclaje domiciliario. ¿Qué le podríamos recomendar a María Ignacia? Bueno, ahí voy a mencionar desde lo que pueden hacer, de lo más general, de lo que pueden hacer ellas y ellos, o ellas, y también de un ejemplo que me gustaría mencionar de lo que me tocó a mí vivir. Ya, lo primero es que yo soy partidario de la obligatoriedad, o sea, yo creo que aquí ya, con temas como los residuos, ya tenemos que cortar la chacota, perdonen que se me sale los rancagüinos ahí, pero es como, ya como que se acabe el deseo, o sea, si es como, por la mera voluntad no vamos a lograr esta cuestión, y tampoco es tan loco decir, si el reciclaje no es que sea tampoco que solucione el mundo, es una alternativa para poder seguir efectivamente consumiendo y manteniendo este sistema de vida en el que estamos inmersos. No son países soviéticos, ni hippies, ni Bután, ni el Dalai Lama, digamos, los que están reciclando más, o sea, son más bien los países que están en la vanguardia del capitalismo industrial y de servicios actual. Entonces yo ahí creo que hay que empezar a tener ya como obligatoriedades. Ahora, eso no quita de nuevo cuál eficiente seamos y cosas así. ¿Qué se puede hacer? A nivel de política, por ejemplo, hay de lo que puede hacer un municipio, y luego voy a ver lo que puede hacer ustedes, lo que puede hacer un municipio o una entidad pública,
es que también ya, independiente de lo que les mencionaba antes, hay un principio que se llama pay as you throw, que es como que es cobrarte las bolsas o los kilos que tú mandas al vertedero. Y no cobrarte lo que tú dejas para el reciclaje. Ya, por ejemplo, eso ha resultado funcionar muy bien. Tiene el problema de que si no se genera en todas partes, se genera turismo de la basura. ¿Qué quiere decir? Si a mí me cobran eso aquí en mi comuna, voy a dejar mi basura en el límite de afuera, que eso pasa aquí en la Quebrada del Ají, y es lamentable. Luego, en lo que pueden hacer ustedes, pucha, educación y tiempo. Lo que yo he visto es educación y tiempo, educación y tiempo. Entonces hay que, como ahí celebro que ustedes hayan empezado, no sé cuánto tiempo llevan con la iniciativa, pero educación y tiempo. Algo que no se sabe de la iniciativa de La Pintana, quienes no conocen, yo recomiendo googlear DIGA, Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana, es que ellos han logrado recolectar alrededor de 4% por ahí de su residuo que corresponden a orgánicos vegetales, y hacen un servicio súper interesante, tienen una granja, hacen luego el compostaje, pero algo que no se cuenta tanto es que una vez al año, me contaban allá, salen con estudiantes, con ayuda de profesores del campus Antumapo de la Universidad de Chile, y salen a volver a hacer una educación a la gente, contar de qué se trata, qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay que siempre educar. Y yo he revisado mucha evidencia del impacto que tiene la educación por un lado y los programas de educación ambiental por el otro. Entonces, siempre educar. Y el tiempo va ayudando, el tiempo porque nos vamos acostumbrando también a las cosas. Y finalmente lo que a mí me tocó vivir, esto es contraintuitivo, ¿no? Pero yo vivía en Cambridge, en el Reino Unido, y ahí nos retiraban dos tipos de residuos. Otros si uno los pedía, pero los normales eran los reciclables, que eran inorgánicos, y los que eran residuos se llamaban generales. Y lo que pasaba ahí era que todas las semanas te iban a buscar el reciclable, pero la que se iba a vertedero te iban a buscar cada 2 semanas. Y en Chile el promedio de recolección para la basura normal es 3 veces y medio a la semana. Ese es el promedio. Entonces, ahí hay una cosa que es muy compleja, porque yo les diría, yo estaba en ese mundo, los alcaldes lo único que quieren, porque los vecinos les piden, es más frecuencia de recolección. Y lo que muestra la evidencia es que es un problema de huevo a la gallina también, pero es que también hay que bajar la frecuencia de recolección de lo normal. O sea, hay que, no es obligar, pero son como los incentivos, ¿no? O sea, esta cuestión no sirve si a mí me vienen a buscar la basura normal todos los días y nadie me dice nada si yo sigo haciendo las cosas mal. Entonces hay que, yo creo que políticas públicas es lo más importante, pero para el punto ahí comunitario, seguir con fuerza y educar. Siempre todos los esfuerzos de educación sirven. Perfecto, profesor. Muchas gracias por todas sus respuestas y por habernos entregado esta charla el día de hoy. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Claudia. Un gusto y gracias a quienes se sumaron. Bueno, y agradecemos también la asistencia de cada uno de ustedes y su participación en todas las actividades que se han desarrollado este mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Buenas tardes.